Buen día, bienvenidos a Postdata, es jueves 13 de agosto, le tenemos las noticias. Un boxeador profesional con presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, identificado como el Vikingo, fue detenido por autoridades estatales como responsable de la extorsión a empresarios aguacateros, comerciantes y propietarios de bares en la región de Uruapan. A prácticamente 13 meses de que concluya la administración bedoyista, se ha esclarecido uno de los 7 alcaldes asesinados que se registraron en los últimos 5 años. El activista Luis Manuel Soto Sanabria señaló que pese a que ha denunciado el grave riesgo en que se encuentra ante las amenazas que ha recibido del crimen organizado, ni la Secretaría de Seguridad Pública ni la Fiscalía Estatal le han proporcionado medidas de vigilancia para protegerlo. Con llamadas provenientes de Ciudad de México, Puebla y Querétaro principalmente, la policía Morelia atiende al menos un caso diario de extorsión indirecta o telefónica a particulares, empresas o establecimientos comerciales. Vecinos y comerciantes consideraron que la construcción del nuevo parque lineal en Avenida Quinceo es un atractivo para los ciudadanos de distintas colonias, lo que incentiva la actividad física y genera expectativa de crecimiento para los negocios locales. Por incumplimiento de pagos, la presentación de documentos y la falta del visto bueno de Protección Civil, el Ayuntamiento de Morelia está en proceso de cancelación de 250 licencias de funcionamiento de establecimientos anteriores al 2025. El dirigente estatal de Morena, Jesús Mora González, pidió a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, que deje el cargo para hacer campaña. Afirmó que dispone de recursos públicos y distrae su atención de la problemática de su municipio. Comenzamos. America will again. Alerta. ¡Urgente! ¡Que renuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata, con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en esta emisión informativa. Es un gusto saludarle en esta mañana de jueves 13 de agosto. Ya le estamos llegando a la mitad de este mes y todos los días con el gusto de saludarle, de invitarle también a que se quede con nosotros, se entere de lo más importante que ha sucedido en torno a Michoacán. Le recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de Vox en el 103.3 de su FM, ya también listos en Facebook. Le recuerdo rápido, nos encuentra como postdata.news. Saludamos también a quienes nos siguen a través de el canal 8 de su telecable. Como siempre, un gusto también saludarle en esta plataforma de Radio Tele. Agradecidos también por la oportunidad de llegar a usted a través de esta plataforma, donde en el caso de Radio Tele nos puede sintonizar en punto de las 8 de la mañana en la retransmisión. Y gracias también a los amigos de Indapaz Radio por retransmitir este espacio informativo. Bienvenidos todos, soy su servidor Carlos Monge. Le invito a que nos deje sus comentarios, críticas, sugerencias, sus opiniones. Todo es bienvenido. Ya sabe que nos las puede dejar ahí en la transmisión que tenemos en Facebook, o bien mándeme un mensaje al 4433 18 10 22 y con gusto más adelante le damos lectura. 14 grados en este momento en la capital michoacana, nos dice el meteorológico que va a ser un día pues campechano. Vamos a tener un ratito de sol por la mañana, será preponderantemente nublado y hay probabilidad de lluvia por la tarde para que usted lo tenga en cuenta. Así nos pinta este jueves 13 de agosto. Y bueno, pues vámonos con las noticias porque hay mucho que darle a usted a conocer. Primero,
un boxeador profesional con presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, identificado como El Vikingo, fue detenido por autoridades estatales como responsable de la extorsión a empresarios, aguacateros, comerciantes y propietarios de bares en la región de Uruapan. Cristian N. alias El Vikingo, un boxeador profesional que se reconoció como integrante del cártel Jalisco Nueva Generación y con relación cercana al R2, fue detenido por autoridades estatales como presunto responsable de la extorsión a productores de aguacate, comerciantes y propietarios de bares en la región de Uruapan. El secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, explicó que el boxeador era el responsable de hacer los cobros directamente, por lo que convocaba reuniones a productores y comerciantes, con quienes se presentaba con su alias en el deporte. Es detenido Cristian N., alias El Vikingo. La detención se hizo este 7 de agosto del 2026, era detenido en la región de Uruapan como resultado de labores de inteligencia y seguimiento. Presuntamente mantenía una relación cercana con el R2 y otros integrantes del grupo delincuencial de la zona. Habría desempeñado funciones de enlace y relaciones públicas para dicha estructura, relacionado con actividades de extorsión a productores de aguacate, comerciantes y propietarios de bares. A este personaje se le ubicaba en bares haciendo cobros de extorsión directamente. Cruz Medina señaló que El Vikingo fue ubicado en una reunión que tuvo con aguacateros en Tiamba y de ahí se le dio seguimiento hasta detenerlo. Señaló que al ser entrevistado, Cristian N. dio a conocer que era boxeador profesional, miembro de un club importante en Jalisco, donde tenía un récord importante de peleas, y por lo que a decir del funcionario no tendría necesidad de dedicarse a delinquir. A través de la entrevista nos comenta, él es boxeador profesional, es de su actividad, perteneciendo a un club deportivo, a un área muy importante en el estado de Jalisco. Es importante resaltar que de profesión, pues realmente no tenía la necesidad para poder estar delinquiendo. Tiene un récord importante como boxeador profesional y principalmente es el que generaba las extorsiones. Citaba a los aguacateros, citaba a los comerciantes de bares y a los comerciantes directamente hacia los cobros. Aunque en el registro público del boxeador se señala que es originario de Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya descartó que haya desarrollado su actividad deportiva en el estado y aclaró que se limitaba a Jalisco. Mira, fuimos muy claros y esta persona detenida, el Vikingo, realizaba su actividad deportiva en Jalisco, no en Michoacán. Aquí lo detuvimos por una acción de extorsión. Eso que quede muy claro. Autoridades llamaron a quienes hayan sido víctimas de este presunto extorsionador a presentar la denuncia correspondiente. Precisaron que tiene un tatuaje en el pecho con la palabra Vikingo y algunos tatuajes posteriores con los que se puede identificar claramente. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Verónica García. Bueno, pues ahí la detención de esta persona que, apodado El Vikingo, también pues en redes sociales sobre todo se ha cuestionado. Ayer lo manejaba la autoridad también como, o mejor dicho, se le cuestionó a la autoridad sobre la posibilidad de que estuviera este personaje relacionado con este destacado boxeador de Jalisco. Ándale, se me fue el nombre de... ¿Quién? El Canelo Álvarez, ya me recordaron aquí, gracias. Y bueno, también se les cuestionaba si pudiera tener, porque es boxeador, porque es profesional y porque es de Jalisco, pues alguna conexión con este otro personaje. Y bueno, pues ahí queda el tema. El gobernador refiere que la práctica deportiva la realizaba en Jalisco y desafortunadamente acá en Michoacán, pues se presume que es responsable de la extorsión a aguacateros. Alfredo Ramírez también aclaró que el Centro Regional de Fusión de Inteligencia que anunció el gobierno de la República para desplegar las acciones de vigilancia en la zona aguacatera de Michoacán no implicará nueva infraestructura física, sino la coordinación de las capacidades de todas las corporaciones de seguridad federales y las instituciones estatales. Además, el secretario de Seguridad Pública en el Estado, José Antonio Cruz Medina, aclaró que esta fusión ya se daba de manera
permanente en la zona, pero se ampliará a todos los municipios productores de aguacate en Michoacán. La clave está en la palabra fusión. ¿Por qué? Porque se fusiona la información de la FGR, de la Fiscalía del Estado, de Seguridad Pública del Estado, de Policía Auxiliar, de la Secretaría de la Defensa Nacional del Ejército Mexicano, quien opera este Centro Regional de Fusión de Inteligencia, donde también hay información de la Guardia Nacional. Por eso se llama Centro Regional de Fusión de Inteligencia, porque toda la información se capta, se analiza, ahora sí que no se deja ni un cabo suelto, toda la información se analiza para tomar acciones operativas contra la extorsión y contra la delincuencia. Con esos equipamientos que vamos a tener y con los equipos de trabajo que se sumarán, se estará sumando al esfuerzo que se estará generando para el despliegue territorial y para poder tener una directriz que se va a tener que ver la operación en la zona aguacatera. Es importante recalcar que esta fusión ya se venía dando y se venía trabajando de una manera permanente en la zona, nada más se va a ampliar para todo el sector productivo en Peribán, Tinguindín, Cotija y toda esta zona propiamente de producción aguacatera. El encargado de despacho de la Fiscalía Estatal, Israel Vega Rodríguez, informó que se ha registrado una disminución del 37% en el número de homicidios dolosos y de 61% en la de víctimas en los primeros 11 días del mes de agosto comparado con el mismo periodo del 2025. Precisó que el año pasado se reportaron 37 eventos con 42 víctimas y este año se contabilizan 13 homicidios con 16 víctimas, lo que representa esta disminución que ayer señaló. En cuanto a los detenidos por extorsión, informó que van 51 entre enero y agosto de este año, así como otros 2.550 por diversos delitos. El resumen en cuanto a detenidos por el tema de extorsión, el día de ayer se tuvo uno más, tenemos un total de 52, precisamente es lo que comentábamos con el secretario de Seguridad Pública. Estos detenidos, el total de ellos, todos han sido vinculados a proceso, los 52 que han sido detenidos, todos han sido vinculados a proceso, lo que ya mencionábamos a través de nuestras técnicas de investigación. Adelante, por favor. El total de detenidos por diversos delitos en lo que va de enero a agosto 2026 es 2.550 detenidos. Es la progresión que tenemos en cada uno de los diferentes meses, pero a través de la estrategia conjunta de seguridad que se tiene en el Estado, el referente es 2.550 detenidos. En cuanto a la cantidad de órdenes de aprehensión por todos los delitos a nivel estatal, en la estrategia conjunta de seguridad se han cumplimentado un total de 969 órdenes de aprehensión. Y a prácticamente 13 meses de que concluya la administración de Alfredo Ramírez, se ha esclarecido solo uno de los 7 asesinatos de alcaldes que se ha registrado durante este gobierno, que ha instalado un récord desafortunadísimo por esta violencia, por estos ataques contra alcaldes que le arrebataron la vida a 7 alcaldes en lo que va de la administración de Alfredo Ramírez. Con un saldo de 7 alcaldes asesinados desde el inicio de su administración en octubre del 2021 a la fecha, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que se esclareció el homicidio del presidente municipal de Tacámbaro, Salvador Bastida García, pero aseguró que se da seguimiento puntualmente a todos los casos. A pregunta expresa, recordó que el caso de Bastida García fue resuelto luego de que fue detenido el presunto homicida, pero aseguró que se dará un informe sobre el resto de los crímenes en breve. Recordarán, por poner un ejemplo, el presidente municipal de Tacámbaro, que también fue resuelto este tema, fue capturada la persona que le quitó la vida. Creo que ahí tenemos la información, ¿verdad, señor fiscal, de ese caso? Se resolvió este caso en Tacámbaro y estamos atendiendo
por supuesto, puntualmente el proceso de todos los demás. La daremos, si quieren, en la próxima conferencia de prensa damos alguna información al respecto de algunos de estos casos. El 7 de febrero del 2022, el alcalde de Contepec, Enrique Velázquez Orozco, fue localizado sin vida en un predio de la localidad del Jacal de ese municipio. El 10 de marzo del mismo año, a bordo de un vehículo oficial, fue asesinado el presidente municipal de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, quien según los primeros reportes presentaba 2 heridas de bala en el pecho y una en el cuello. El 30 de marzo del 2024, el alcalde de Churumuco, Guillermo Torres Rojas, falleció por las lesiones que sufrió en un ataque armado junto a su hijo de 14 años de edad cuando se encontraba en la taquería El Infierno, en las inmediaciones del obelisco Lázaro Cárdenas en Morelia. El 3 de junio del 2024, la presidenta municipal de Cotija fue asesinada por la noche junto con su escolta, cuando salieron de un gimnasio para dirigirse a la casa de la funcionaria. Caminaban sobre la calle Juárez del centro de Cotija, cuando fueron interceptados por los tripulantes de una camioneta blanca, quienes desde el vehículo en movimiento realizaron disparos de arma de grueso calibre y escaparon. El 5 de junio del 2025 fue asesinado al interior de su vehículo el presidente municipal de Tacámbaro, Salvador Bastida García, y su escolta, cuando se dirigían al domicilio particular del alcalde. El 25 de junio de ese año, fue detenido el presunto autor material del asesinato, Santos Romero Rodríguez, alias El Kiko. La Fiscalía Estatal informó que el hombre habría escapado con una bolsa con 200,000 pesos. El 17 de junio del 2025 fue asesinada la alcaldesa de Tepalcatepec, Marta Laura Mendoza Mendoza, junto con su esposo, Ulises Sánchez Ochoa, afuera de su domicilio en la colonia Centro, cuando civiles armados les dispararon. El 1 de noviembre del 2025, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, fue ultimado durante el Festival de las Velas en el centro de la ciudad. A la fecha suman 32 detenidos por el crimen. Se ha señalado al R1, líder de una de las células más violentas del cártel Jalisco Nueva Generación, como el autor intelectual del homicidio. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata, Verónica García. Bueno, pues ahí está este recuento que nos hace Vero García. Es una desgracia, es una tragedia. Por una parte, pues se presumen, de parte de los gobiernos federal y estatal, se presume que hay una disminución en los homicidios. Sigue habiendo las dudas por el número de desaparecidos que ha crecido sobremanera, y hay una posibilidad ahí, esta es una de las tesis, de que pues esta disminución importante se deba en buena medida a que muchos que deberían estar catalogados ya como muertos los traen ahora en la categoría de desaparecidos. Esa es una de las tesis. La otra es que con cierta alevosía o bien por error, por deficiencia de la autoridad, tienen una diferencia importante en cuanto al número de homicidios, por ejemplo, con lo que registra el INEGI. En este momento la diferencia, revisando lo que proyecta el INEGI contra lo que proyecta el gobierno federal, pues está en más o menos una diferencia de 10 homicidios diarios. Es enorme la diferencia. Y bueno, pues son de los elementos que en medio de esta presunción de los gobiernos de que van a la baja, pues tenemos este tipo de situaciones. Y por otro lado, que homicidios gravísimos de figuras, de personajes, como Hipólito Mora en el caso de Michoacán, como el caso de Bernardo Bravo, este líder limonero, y estos 7 alcaldes, pues siguen pegándole durísimo a la percepción que tenemos los ciudadanos de lo mal que está la seguridad en el caso de Michoacán y en el resto del país. 7 alcaldes asesinados es récord nacional en una administración estatal. 7 alcaldes asesinados. Y bueno, pues la tragedia es que, como el propio Alfredo Ramírez lo informaba ayer, solo en un caso, el de Carlos Manso, que ha sido el más mediático, es en el que se tienen avances pues más consolidados en cuanto a los presuntos responsables de su asesinato. Así las cosas. Déjeme mostrarle ahora esta fotografía que ayer ya no le alcanzamos a mostrar, pero que vale la pena que
Usted que nos sigue en las redes sociales la va a poder ver, usted que nos sigue a través de Radio Tele, también la va a poder ver. Y usted que nos sigue en la radio, bueno, se la platico, porque el pasado martes Alfredo Ramírez subió en sus redes sociales, pues muy gustoso, muy contento, una fotografía donde aparece con Lázaro Cárdenas Battel, el ahora jefe de la oficina presidencial. Y bueno, entre otras cosas, pues señala que están haciendo un trabajo ahí conjunto para que le vaya bien a Michoacán, y pues se les ve muy contentos ahí los dos, muy sonrientes. Tienen de fondo pues un par de figuras ahí de catrinas de acá de Capula, y déjeme leerle textual lo que puso Alfredo Ramírez, porque me recuerda, y ahora usted se va a acordar también, me recuerda esto de que para ser político hay que comer cosas feas, vamos a dejarlo así, y no hacerle gestos. Y ahora le explico por qué esta fotografía me hizo acordar de esta situación, de este clásico mexicano. Escribió, mejor dicho, Alfredo Ramírez: hoy me reuní en la Ciudad de México con Lázaro Cárdenas Battel, jefe de la oficina de la presidencia. Mantenemos una estrecha coordinación con el gobierno de México para impulsar proyectos estratégicos que traigan desarrollo y bienestar a nuestro estado. Sumamos esfuerzos y construimos acuerdos por Michoacán. Y los dos sonrientes. Y usted se va a acordar que Alfredo Ramírez Bedoya, un par de ocasiones, le ha dicho a Lázaro Cárdenas Battel que forma parte de los exgobernadores de las últimas 2 décadas antes de que él llegara al gobierno, antes de que Alfredo Ramírez fuera gobernador, que fueron gobernadores muy tarugos y corruptos, así lo dijo, muy tarugos y corruptos. El día que se los dijo fue en su informe de labores del año pasado. Incluso los compañeros le pudieron preguntar a Lázaro Cárdenas Battel, ahí andaba Vero García, y le preguntaron: oye, te está diciendo tarugo y corrupto, y tú le sonríes y le aplaudes, ¿no? Palabras más menos. Y dice Lázaro: no, yo no me pongo el saco. No se trataba de que se lo pusiera, ya lo traía puesto, ya Alfredo Ramírez le había dicho muy tarugos y corruptos a esos exgobernadores, que en las últimas 2 décadas, como él lo refiere, pues le alcanza para decirle muy tarugos y corruptos a Lázaro Cárdenas Battel, a Leonel Godoy Rangel, a Fausto Vallejo Figueroa, a Jesús Reina García, a Salvador Jara Guerrero, que tuvieron ahí una intervención en la administración que debió ser de Fausto Vallejo. Tuvieron ahí estos mini gobiernos, estos mini tiempos, Jesús Reina y Salvador Jara, y luego llegó Silvano Aureoles. Son esos los personajes a los que Alfredo Ramírez también se había referido como tarugos y corruptos cuando puso en marcha la prolongación de la Amalia Solórzano. Son los 2 momentos. Y bueno, no deja de ser sorprendente, porque a ver, tampoco puede uno imaginar que todos estos personajes que le acabo de mencionar, que llegaron a ser gobernadores de Michoacán, sean tan extraordinariamente tontos para no darse cuenta del insulto, del señalamiento que les hace Alfredo Ramírez. Y del lado que usted lo quiera ver, si usted quiere decir: oye, Alfredo tiene toda la razón, porque efectivamente endeudaron terriblemente a Michoacán, sobre todo Lázaro y Leonel, y no hicieron gran obra pública, pues sí son tarugos y corruptos. Bueno, puede tener razón Alfredo, y entonces, ¿qué hacen ahí aplaudiéndole a Alfredo Ramírez? Inexplicable. Puede estar del otro lado de la defensa de los exgobernadores y decir: no, se equivoca Alfredo. Y de todas maneras la pregunta sigue siendo la misma: oye, ¿y cómo es posible que le aplaudan y le rían la gracia? Bueno, la respuesta es sencilla, ¿eh? El pragmatismo se impone. Y mientras estén agarrando todos del erario, mientras se mantengan conectados a la ubre pública, pues bienvenido. Y los dichos, pues no pasa nada. Y entonces por eso me acordaba yo de ese
dicho de que para ser político hay que aprender a comer cochinada sin hacerle gestos. Y ayer que vi esta foto, que vimos esta fotografía ahí en las redes sociales, pues me parece que retrata perfectamente esto que le acabo de señalar. Y solo por si a usted se le olvidó, escuche lo que les dijo Alfredo Ramírez a estos exgobernadores, que son muy tarugos y corruptos, y aún así le siguen riendo la gracia a Alfredo Ramírez. Michoacán es un estado muy poderoso. Me dicen algunos gobernadores, gobernadoras, vecinos: oye, Alfredo, ¿cómo le haces para hacer tanta obra pública? Oye, Michoacán es un estado rico. Claro que es rico. Lo que pasaba es que eran muy tarugos y corruptos los anteriores, ¿sí? De verdad. Corruptos y tarugos, las dos cosas, porque no daban una. ¿Usted qué opina? Sí, son especialistas en comer cochinada y no hacerle gestos. Impera el pragmatismo. Son extraordinariamente tontos para no percatarse de que con eso pues los han insultado. No les están ofertando que se pongan o no el saco. Ya se los puso Alfredo Ramírez. Y bueno, yo le había dicho ahí que es una de las cosas en las que coincido con Alfredo. Me parece que tiene razón. Han sido gobiernos desastrosos, en especial los de sus cuates ahora. Su cuate Lázaro Cárdenas Batel, con el que sonríe, porque con Leonel pues no se llevan, aunque Leonel también ha ido de foca a los eventos de Alfredo, algunos, a aplaudirle también para que lo insulten. Así la clase política en este país, así los de Morena. ¿Tendrá que ver esto con la ausencia de dignidad? ¿Usted qué opina? Y mire, en otros asuntos, el activista Luis Manuel Soto Sanabria denunció que pese a que ha denunciado el grave riesgo en que se encuentra ante las amenazas que ha recibido del crimen organizado, ni la Secretaría de Seguridad Pública ni la Fiscalía Estatal le han proporcionado medidas de vigilancia para protegerlo. El activista social y empresario Luis Manuel Soto Sanabria denunció que se encuentra en una situación de riesgo grave y acusó falta de respuesta de las autoridades de Michoacán, pese a que existen antecedentes de extorsión y que el 19 de enero de 2024 fue privado de la libertad por un comando armado. Me encuentro en un riesgo grave, muy grave, en el cual pues estoy inseguro. El hecho de yo moverme a algún lugar, pues desconfío. El hecho de que pues simplemente haber llegado con ustedes, que a lo mejor hasta les cambié la hora por cuestiones de mi propia seguridad. Estoy en una situación muy delicada que veo que ojalá no faltarle al respeto a la autoridad. Pareciera que lo ven como algo ligero y pasajero, cuando ya hay antecedentes de que sufrí extorsiones, hay estas amenazas de extorsiones y hay 2 carpetas más. Señaló que además de la denuncia por amenaza, existen otras carpetas de investigación por extorsión y por el presunto despojo de una huerta, cuya información ya fue entregada a la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Porque nada más es esta denuncia, hay otras denuncias más que están por extorsión, que también nos están despojando de una huerta. Entonces, todo esto no lo están diciendo. Entonces, como empresario, como activista social, me están atacando por todos lados y ya hay un antecedente. Entonces, digo, ¿qué esperan? ¿Que sea una estadística más? ¿Que ya digan, ya pasó algo para ahora sí ir a apoyarlo? Luis Manuel aseguró que ha informado de los riesgos que enfrenta al secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, así como a funcionarios de la Fiscalía, pero afirmó que hasta el momento no existe avance en la protección solicitada. Me he reunido con el secretario de Seguridad Pública, Antonio Cruz Medina, le he dejado oficios donde los riesgos que corre mi vida, le he dejado a Israel, el encargado del despacho, a Tami también le he dejado la información sobre los riesgos que está corriendo mi vida, y pues pareciera que dicen, pues vamos a ir despacio a ver qué pasa. El activista pidió que la Fiscalía envíe el oficio correspondiente a la Guardia Civil para que se implementen medidas destinadas a protegerlo tanto a él como a quienes integran su equipo de trabajo. También informó que la Fiscalía solicitó apoyo a la Policía Municipal de Uruapan, pero aseguró que el coronel Brito y otro funcionario le comunicaron que la corporación se encontraba rebasada y que no podía brindarle las medidas de protección. La Fiscalía le mandó unos oficios, tengo conocimiento que le mandó unos oficios solicitándole que se me brinde las medidas de protección, pero ellos
ellos me comentaron a mí directamente, me habló el coronel Brito y después me habló su secretario, que ellos se miraban rebasados y que no podían brindar este tipo de medidas de protección, porque pues se ve que pues Uruapan, ustedes tienen conocimiento de que está pues rebasado. Debido a las amenazas, la fundación que encabeza redujo en un 80% sus actividades en comunidades indígenas de Uruapan, Los Reyes, Charapan y Peribán, donde durante 17 años ha desarrollado acciones en materia de educación, salud, deporte, infraestructura, campo y vivienda. Finalmente solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ante la falta de resultados de las instancias estatales. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. También como productor de aguacate, Soto Sanabria pidió que el despliegue de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano en la zona aguacatera de Michoacán se traduzca en seguridad real y permanente para productores, trabajadores y habitantes de las comunidades. Señaló que ha conocido a través de los medios de comunicación sobre la llegada de fuerzas federales a los municipios como Peribán, Los Reyes y Tinguindín. Sin embargo, consideró necesario comprobar que los operativos no sean únicamente una medida temporal. Y creo sobre mi comunidad también, pues ahora sí que hasta no ver los hechos, hasta que no ver que hay una seguridad real y que sí se está trabajando y a lo mejor no hay un maquillaje nada más como para apaciguar las cosas, porque como ciudadanos necesitamos seguridad, transitar libremente. Todos merecemos transitar libremente sobre nuestras carreteras, sobre nuestras comunidades, tener nuestros negocios, tener nuestras huertas, pues tener la seguridad bien establecida. Y pues si es todo esto verídico, pues ahora sí que el tiempo lo va a decir, si no es que lo retiran como suele en ocasiones hacerlo y nada más los mandan por un momento. Pero difícilmente se quedan aquí de manera permanente, ya nos lo sabemos. Cuando pasa una situación en donde pasa en el país, bueno, se refuerza la seguridad un tiempo, no necesariamente se erradica el problema, pero se controla, digamos, momentáneamente, luego se van y bueno, se queda otra vez ese lugar desprotegido y con la posibilidad de que resurja, como ha sucedido en muchas regiones de Michoacán, pues de nueva cuenta la violencia. Con llamadas provenientes de la Ciudad de México, Puebla y Querétaro principalmente, la Policía Morelia atiende al menos un caso diario de extorsión indirecta o telefónica a particulares, empresas o establecimientos comerciales. Las llamadas de extorsión telefónica que reciben habitantes y comerciantes de Morelia utilizan principalmente números con LADA de Jalisco, aunque también se han identificado llamadas provenientes de Ciudad de México, Puebla y Querétaro, informó el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Morelia, Pablo Alarcón Olmedo. El tema de las extorsiones indirectas, estamos atendiendo a veces hasta un caso al día aproximadamente, que puede ser una extorsión indirecta a algún establecimiento, a algún lugar, a alguna empresa o algún particular, y el tema que es un poquito más preocupante para nosotros es el de los secuestros virtuales. Detalló que en Morelia, la Policía Municipal atiende aproximadamente un caso de extorsión indirecta al día, los cuales pueden involucrar a establecimientos comerciales, empresas o particulares. Alarcón Olmedo destacó que uno de los mecanismos más utilizados es la extorsión indirecta, mediante la cual los delincuentes hacen creer a la víctima que se encuentran afuera de su negocio o vivienda. Una cosa es la LADA del teléfono de donde hablan, y otra cosa es la geolocalización. Sí. Las geolocalizaciones que hemos obtenido principalmente han sido de zonas como Tamaulipas y Sonora, dentro de centros penitenciarios. Y la LADA que utilizan de forma más frecuente es de Jalisco. Alarcón Olmedo señaló que la Policía Morelia ha logrado frustrar aproximadamente el 80% de los casos en los que interviene, aunque reconoció que existe un porcentaje de víctimas
que alcanza a realizar depósitos antes de que las autoridades puedan localizarlas. Compartió que en algunos casos recientes se ha logrado encontrar a las víctimas durante la primera hora de atención. Sin embargo, también se han presentado situaciones en las que las personas ya depositaron 3,000, 5,000 e incluso 10,000 pesos, en ocasiones mediante 2 transacciones de 5,000 pesos, por lo que señaló como fundamental reportar inmediatamente cualquier caso de extorsión o secuestro virtual a los números de emergencia como el 911. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Vecinos y comerciantes consideraron que la construcción del nuevo parque lineal en la avenida Quinceo, allá en el norte de la capital, es un atractivo para los ciudadanos de distintas colonias de esa zona, lo que esperan pueda ayudar a incentivar la actividad física y generar también una buena expectativa y ya en la realidad un crecimiento para los negocios locales. La construcción del nuevo parque lineal en avenida Quinceo, ubicado en la colonia Mariano Escobedo, al norte de Morelia, se ha convertido en un atractivo para habitantes de distintas colonias de la zona, además de incentivar la actividad física y generar expectativas de crecimiento para los comercios. Coincidieron vecinos y comerciantes. Evangelina Sánchez, comerciante de la zona, destacó que el espacio ya es utilizado por personas de distintas edades, incluidas aquellas con alguna dificultad para caminar. El parque lineal va a ayudar a mucha gente y sobre todo las personas que no he visto que no pueden caminar bien las pasan con sus sillitas de ruedas y andan dándole su paseíto aquí. Temprano y en la tarde, por ahí de las 6 para adelante, ya están pasando muchísima gente. Y así hasta en la noche andan para ir para acá. Sabino Guzmán Díaz, vecino de la colonia, pidió al ayuntamiento darle mantenimiento constante a este espacio y llamó a los colonos a unirse para cuidarlo. Sí, he visto bastante gente haciendo deporte, ya sea caminando, trotando, corriendo o muchas personas en bicicleta. También he visto muchas familias que vienen aquí a comerse una paletita, descansar, tomar algo de fresco aquí. La verdad está muy bien, pero esperemos que se siga dando seguimiento a la obra, que manden a gente del ayuntamiento a dar su limpieza y sus cuidados. También invitar a toda la gente que nos unamos, como dice el gobernador, es de todos y para todos. Por su parte, Marlon Sánchez Chávez, habitante de la colonia Mariano Escobedo, consideró necesario reforzar la vigilancia en el parque para evitar consumo de psicotrópicos en la vía pública. Yo creo que una caseta de seguridad, porque creo que no hay, o tal vez me equivoco, pero una casetita de seguridad donde hay un policía que pueda cuidar que no se acerquen como gente que se pueda drogar y que los niños puedan ver eso. Entonces a mí se me haría una caseta de seguridad con un policía que estuviera aquí de turno, me parecería ya completo el parque. Asimismo, Beatriz Zurita, habitante de la zona, estimó que la obra podría favorecer en el crecimiento de establecimientos comerciales y elevar el valor de las viviendas. Yo siento que sí. Sobre todo los comercios, nosotros tenemos este localito y se han venido a preguntar que si se renta para poner pues negocios. Y sí, yo siento que sí le va a dar pues va a costar un poquito más las casas de aquí, porque en realidad sí se ve muy bonito, pero todo está en que lo mantengamos limpio. Durante el recorrido por el parque lineal de aproximadamente 1 kilómetro, se observó la presencia de personal de jardinería encargado de mantenimiento de las áreas verdes. No obstante, también se detectaron bolsas de basura arrojadas por algunos andadores y jardineras, por lo que los vecinos consideraron que la conservación del espacio dependerá tanto de las autoridades como de la ciudadanía. Los trabajos de construcción arrancaron el 28 de febrero del 2024 con una inversión inicial reportada de 18 millones de pesos para una intervención de 1.1 kilómetros. Posteriormente, la información sobre la obra señaló una inversión cercana a 24 millones de pesos, incluyendo el andador y el reencarpetamiento de las laterales. El parque lineal de Avenida Quinceo fue entregado el pasado domingo 9 de agosto. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado.
Bueno, pues ahí las reacciones con los ciudadanos de este parque lineal que recién acaba de inaugurar el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, el pasado fin de semana. Trae la gente buena expectativa y también traen todavía algunas peticiones, como usted acaba de escuchar, en materia de mantenimiento, de seguridad, de limpieza. Entonces ojalá que se aproveche, que valga la pena. Es otro parque lineal que ayuda a una buena convivencia. El que ya trae su rato en esta lógica es el que se generó ahí en el Boulevard García de León y que pues la verdad ha logrado reunir cotidianamente a muchas personas que van y caminan un ratito, hacen algo de ejercicio, agarran sus patines para ir a hacer algo también ahí de patinaje, sus bicicletas, otros que optan por irse a leer un rato. Hay quienes aprovechan las mesitas que se tienen para ir a degustar algunos alimentos ahí. Entonces ojalá que al igual que ha caminado el Boulevard García de León, pronto también veamos estos resultados allá en este parque lineal en el norte de la ciudad. El Ayuntamiento de Morelia tiene identificadas alrededor de 250 licencias de funcionamiento que están en proceso de cancelación, correspondientes a negocios que pues las tenían antes del 2025, y esto está así, bueno, debido al incumplimiento de pago, a que no han presentado documentos o bien a la ausencia del visto bueno de Protección Civil, trámite que dejan pendiente, así lo señaló el secretario Yankel Benítez Silva. Recordó que el ayuntamiento ya realizó un procedimiento similar durante el año pasado, cuando fueron canceladas aproximadamente 700 licencias de funcionamiento correspondientes a establecimientos que incumplieron con sus obligaciones. El año pasado 700, hoy están en ese momento unas 250 en ese riesgo. De 2025 para atrás, no nada más 2025, son las que se están cancelando, son en este momento 250, se identificaron más, conforme avanzó el proceso fueron regularizándose y hoy por hoy nos quedan aproximadamente 250 para su cancelación. Entonces, fueron 700 aproximadamente las que se cancelaron el año pasado. Y este año, entonces, en más o menos 45 días va a empezar el proceso de cancelación. Así es, ya concluye este proceso y ya tendríamos un número de cuántas fueron las canceladas. En otros asuntos, la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán declaró parcialmente procedentes medidas cautelares dentro de 2 procedimientos especiales sancionadores acumulados relacionados con expresiones difundidas en una entrevista y que de manera preliminar podrían constituir violencia política contra las mujeres en razón de género. El acuerdo deriva de una queja presentada por una alcaldesa contra un diputado local tras analizar el contenido difundido en las plataformas digitales de un medio de comunicación. La autoridad electoral advirtió que algunos fragmentos incluían comparaciones y calificativos que posiblemente afectaban la dignidad de la funcionaria por su condición de mujer. Como medida cautelar, el Instituto Electoral de Michoacán ordenó al medio retirar los videos señalados de sus canales de Facebook y YouTube, o bien editar las partes en las que aparecen las expresiones cuestionadas. Para cumplir con esta determinación, concedió un plazo de 24 horas contando a partir de la notificación y un periodo igual para informar por escrito sobre las acciones realizadas. La autoridad precisó que esta disposición es provisional y preventiva, por lo que no representa una sanción, una censura previa, ni una declaración de responsabilidad contra el medio o quien realizó la entrevista. También estableció que podrá continuar informando sobre la controversia política, pero deberá evitar reproducir los mensajes considerados posiblemente constitutivos de violencia simbólica o política de género. Además, el IEM exhortó a este legislador denunciado
a abstenerse de realizar actos de molestia, hostigamiento o intimidación, así como declaraciones peyorativas, estigmatizantes o relacionadas con la condición de mujer de la funcionaria. El fondo del asunto y la posible exigencia de alguna infracción serán determinados posteriormente por el Tribunal Electoral del Estado. Al respecto, el medio Monitor Expreso informó a su audiencia y a la opinión pública que la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de Michoacán le ordenó retirar de sus redes sociales esta entrevista publicada el pasado 15 de junio o modificar su contenido para eliminar determinados fragmentos de la conversación. Dicen textual: respetamos plenamente las atribuciones de las autoridades electorales y de manera particular reconocemos la obligación del Estado de prevenir y atender cualquier manifestación de violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin embargo, Monitor Expreso no comparte que la responsabilidad por las expresiones realizadas por una persona entrevistada pueda trasladarse automáticamente al medio de comunicación que las difundió en ejercicio de una actividad periodística. Una entrevista periodística registra y pone a disposición de la sociedad las expresiones de quien participa en ella. La publicación de esas declaraciones no implica que el medio las adopte como propias, las suscriba o sea responsable de ese contenido. Nuestra labor consiste precisamente en informar. Insiste el medio de comunicación en lo siguiente, dice: la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de las audiencias a recibir información constituyen pilares esenciales de una sociedad democrática. Por ello, cualquier restricción a la difusión de contenidos periodísticos debe estar debidamente fundada, motivada y sometida a un estricto análisis de necesidad y proporcionalidad. Monitor Expreso considera particularmente relevante que la medida cautelar implique la eliminación o edición de una entrevista que forma parte de nuestro archivo periodístico. No se trata únicamente de una publicación en redes sociales, se trata de modificar o suprimir un registro de un hecho informativo que efectivamente ocurrió. Por esta razón, Monitor Expreso ejercerá los medios de defensa que la legislación establece para controvertir la medida cautelar y solicitará que sea revisada por una autoridad jurisdiccional. No defendemos ni justificamos ninguna expresión que pueda constituir violencia política contra las mujeres. Defendemos el derecho de un medio de comunicación a informar sobre lo que dicen los actores públicos y el derecho de la sociedad a conocer estas declaraciones. Bueno, pues ahí lo que ha sucedido con este asunto, en estricto sentido, por el cómo está, digamos, la resolución, la información que hasta ahora se conoce, pues es de todos conocido que el diputado que públicamente ha estado haciendo señalamientos directos en contra de Grecia Quirós, pues es Baltasar Gaona. Y también se conoce que la alcaldesa que ha estado defendiéndose ante estos que ella considera ataques a su persona y que podrían constituir violencia política de género, pues es Grecia Quirós, la alcaldesa de Uruapan. Y bueno, pues el medio de comunicación Monitor Expreso realizó una entrevista evidentemente a este diputado y bueno, de ahí surge todo esto que pues arremete también el IEM contra el medio de comunicación. Veremos, conoceremos en los siguientes días, horas, si también pues hicieron lo propio con el diputado, que al final del día es él el que está haciendo esos señalamientos que podrían constituir violencia política de género. Gracias como todos los días por estar con nosotros y también por hacernos llegar sus saludos, sus opiniones, siempre un gusto leerlos. Lilia Rosales nos dice: buenos días, exitoso jueves para todos, bendiciones para este gran equipo de Postdata. Gracias Lilia, muchas gracias, saludos también para ti. Javier Esquivel, excelente día para todo tu auditorio, Carlos. Igualmente para ti, Javier, muchas gracias. Gerardo Méndez, buenos días. Ya que a Morena le gustan mucho las estadísticas, deberían de hacer una sobre quién refina o procesa más, como dice la inepta presidente, las refinerías de Huachicol o Dos Bocas. Saludos. Gracias, Gerardo, también por tu opinión. Armando Hernández, buenos días. No tiene nada de inexplicable el asunto que señalas con los políticos para estar en ello. Hay que perder toda dignidad, toda vergüenza, todo asomo de congruencia. Gracias, Armando.
evidentemente se refiere al tema de comer cochinadas sin hacerles gestos, porque se insultan, se dicen hasta de lo que se van a morir, pero luego como están en el poder, como están en el mismo partido, pues se les olvida, y el que los insulta va y les saluda y les sonríe como si nada, y el insultado hace lo mismo. La verdad es que es sorprendente la capacidad de perdón y olvido que tienen en la clase política. Y bueno, pues a eso se refiere Armando Hernández. Gracias, Armando, también por tu opinión. Melchor Ornelas, buen día, Carlos y amigos. ¿Quién dio los permisos de construcción en el municipio de Morelia al dueño y político moreliano para hacer destrozos en la subida a Santa María? No sé si te enteraste de que ayer PROAM lo clausuró por no contar con permisos ambientales. No sé de qué me hablas, Melchor, pero ojalá nos ayudes ahí para entender un poco más esto a lo que te refieres. Gracias también, Melchor, por tu aporte. Y déjenme con esto hacer una breve pausa y regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 38 24 99. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y avenida Camelinas. De regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y vámonos justamente con lo que sucede en el ámbito de la seguridad, como siempre con la cobertura en todo el territorio estatal de los compañeros de Red 113, liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, qué gusto saludarte. Platícanos, ¿qué nos tienes? Buen día. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días, un gusto poder saludarles. Vamos a comenzar en Aquila. Y es que 2 hombres resultaron gravemente lesionados tras el estallido de un artefacto explosivo improvisado
presuntamente lanzado desde un dron en una zona serrana. Una de las víctimas murió mientras recibía atención médica. Los dos masculinos se encontraban cerca de un domicilio en la comunidad de La Estanzuela. En un momento determinado fueron sorprendidos por la fuerte detonación. Uno de los afectados se trasladó por sus medios a un nosocomio, mientras que Rafael N. fue canalizado por paramédicos al Hospital Regional de Coahuayana, donde minutos después falleció a consecuencia de las severas heridas que presentaba. Al lugar de la explosión se movilizaron elementos de Guardia Civil, de la Guardia Nacional y de Defensa para reforzar tareas de seguridad y en busca de los presuntos responsables. Mientras que en Uruapan, un hombre que se encontraba a bordo de una camioneta de reciente modelo fue asesinado a balazos en la colonia 22 de octubre. El usodicho se encontraba al volante de una Kia de color blanco, estacionada sobre la calle Llanitos, a un costado de una cancha de básquetbol. Al sitio arribaron empistolados a bordo de una motocicleta, quienes lo balearon y después huyeron a toda velocidad. Al lugar se trasladaron paramédicos, quienes revisaron al masculino, pero lamentablemente ya había fallecido. Hasta el momento la identidad del occiso no ha sido revelada, únicamente trascendió que tenía entre 45 y 50 años de edad. Finalmente, pero en Sinsunzan, cuando un militar utilizaba una cortadora de metales para inhabilitar un arma de fuego de las conocidas como chisperas. Esta se accionó de manera accidental y las esquirlas del disparo lesionaron a 4 civiles. El hecho ocurrió durante la destrucción de armas de una feria del bienestar. Los afectados son Rubén, de 54 años de edad, Jorge Adrián, de 47, Erasmo, de 51 años, y Daniel, de 35. Dichos hombres fueron atendidos por paramédicos y debido a que las lesiones no fueron severas, no requirieron traslado hospitalario. Aunque la detonación fue accidental, se espera que la situación sea investigada por las instancias competentes, ya que las armas destinadas a su destrucción deben ser revisadas meticulosamente para evitar incidentes como el ocurrido. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente jueves. Quedamos al pendiente, excelente día para todos. Y bueno, ya nos comenta aquí Melchor Ornelas, que nos habla de una obra que se construye a la subida a Santa María, a un costado de la base de bomberos, y se considera que el posible dueño sea el expresidente municipal de Morelia y gasolinero Manuel Nocetti, y efectivamente pues hay un comunicado de la Procuraduría de Protección al Ambiente que habla sobre la ausencia de estos documentos que ya refería Melchor Ornelas, y como no los tienen, bueno, pues entonces está clausurada momentáneamente la obra. Muchas gracias. Saludamos también a la señora Teresa Vázquez, que nos comenta: buen día, Carlos, ojalá que las personas que sacan a sus perritos a pasear en el bulevar recojan también las heces. Gracias, pues sí, es una práctica ya que se ha generalizado, pero bueno, todavía pues no se descarta que a alguno por ahí se le olvide, no lo haga. Ojalá que todos quienes tienen una mascota, tenemos una mascota y la sacamos a pasear, bueno, tengamos esos cuidados. Con esto nos vamos, por su atención. Muchísimas gracias, que tenga usted un excelente jueves, disfrútelo por favor, y por aquí nos encontramos mañana. Por cierto, mañana ya viernes.